La calma fingida que había intentado imponerse en la casa grande tras la cena organizada por José Luis no tarda en quebrarse. La noche todavía flota entre los muros del palacio cuando las luces del salón permanecen encendidas y las voces de Victoria y Mercedes resuenan de nuevo, como si ninguna tregua hubiera sido jamás posible. El vino que debía sellar la paz se ha convertido en combustible para una nueva disputa. José Luis observa desde la distancia, sabiendo que cualquier palabra podría avivar un incendio que apenas ha conseguido contener. Victoria, con el rostro encendido por una mezcla de orgullo y humillación, se inclina hacia su enemiga, incapaz de soportar el modo en que Mercedes parece mantenerse serena, como si los reproches no la rozaran. ¿Vas a negar que te entrometes en mi matrimonio?, le espeta. La duquesa busca el respaldo de su esposo, pero José Luis baja la mirada, su silencio es una condena. Mercedes, con la calma de quien ha aprendido a resistir los ataques más despiadados, responde con un tono casi compasivo: no necesito meterme donde ya reina el caos. Esa frase, pronunciada con una suavidad letal, deja a Victoria sin aire. El duque, harto del espectáculo, da por terminada la cena. Los criados recogen los platos, y el sonido de la porcelana se mezcla con el de los suspiros contenidos. Rafael se adelanta a ayudar a su padre, mientras Alejo aprovecha para escapar del salón y buscar un poco de aire fresco en los jardines. Allí, bajo el cielo cubierto de nubes, el joven siente un presentimiento oscuro, una especie de inquietud que no sabe explicar. Desde la distancia, percibe un movimiento en el camino que conduce hacia la casa pequeña, una sombra que desaparece entre los árboles. Piensa en Bárbara, en su rostro tenso durante la cena, en cómo evitó mirarle a los ojos cuando mencionaron a Leonardo. Poco después, Pepa cruza el umbral de la casa pequeña con un gesto de desconcierto. Ha pasado toda la madrugada sin ver a Bárbara, y su cama sigue intacta, las sábanas perfectamente estiradas. En un primer momento, piensa que tal vez la joven haya pasado la noche en los establos, conversando con el capataz como en otras ocasiones, pero un temor creciente la empuja a buscarla. Sale al patio, llama su nombre. Nadie responde. La niebla matutina envuelve el valle y parece tragarse cada sonido. Cuando finalmente se convence de que Bárbara no está, el miedo se instala en su pecho como una piedra. Al amanecer, la noticia se propaga. La desaparición de Bárbara cae sobre todos como un golpe de martillo. Mercedes, que se encuentra aún en la casa grande, deja caer la taza de té al suelo cuando Pepa llega jadeando para avisar. No ha pasado la noche aquí, balbucea la mujer, y no hay señales de que haya salido por su cuenta. La duquesa palidece. José Luis ordena que se avise a todos los hombres del servicio. Alejo, al oír el rumor, corre hacia el establo. Allí encuentra al capataz, con el rostro endurecido por la falta de sueño. ¿Dónde está Bárbara?, pregunta sin rodeos. El hombre levanta la mirada, incrédulo. ¿Cómo que no está? Estaba conmigo anoche. O al menos eso creí. Mientras tanto, Rafael sube las escaleras hacia la habitación de Adriana. Ella, todavía débil y con el vientre redondo marcando los últimos días de su embarazo, se sobresalta al verlo entrar tan temprano. Rafael intenta mantener la calma, pero el temblor en sus manos lo delata. Ha desaparecido Bárbara, dice al fin, y la frase corta el aire como una hoja fría. Adriana siente que el corazón se le detiene por un instante. Bárbara, su prima, su amiga de infancia, la única que había sabido comprender sus miedos. ¿Desaparecida? ¿Cómo?, pregunta, intentando incorporarse. Rafael le ruega que no se altere, que permanezca en reposo, pero ella insiste: si le ha pasado algo, tengo derecho a saberlo. Irene, que escucha la conversación desde el pasillo, se detiene antes de entrar. Hay algo en la voz de su cuñada que le provoca una punzada de culpa. Desde hace días guarda un secreto que pesa más de lo que esperaba. Don Hernando y Bárbara habían insistido en que no dijera nada, pero ahora, con la joven desaparecida, siente que su silencio puede costar caro. Se apoya en la pared, cerrando los ojos. Si Adriana supiera la verdad, murmura, pero se calla enseguida. No está lista para desenterrar ese asunto. A esa misma hora, en el taller de los sirvientes, Martín comenta con Francisco la noticia que acaba de correr por todo el valle. Dicen que la muchacha del capataz ha huido, suelta uno de los mozos, buscando provocar. Martín lo mira mal. Bárbara no es de las que huyen. Luego, con una media sonrisa, añade: Mercedes me ha dicho que puedo quedarme en la casa pequeña. Dice que así estaré lejos de Victoria. Francisco asiente, pero su expresión es sombría. No deberías confiarte, le advierte. Hay cosas que no sabes,
y gente que prefiere verte lejos, pero no por protección. Martín lo observa, confundido. ¿A qué te refieres? Francisco se limita a mover la cabeza. A veces, quien dice salvarte solo quiere controlarte. En otro rincón del valle, Tomás y Luisa permanecen en silencio tras el robo consumado. El hombre sostiene entre las manos la pequeña talla de madera, envuelta en un paño, con una reverencia casi religiosa. Luisa lo observa, aterrada por lo que acaban de hacer. Nos van a descubrir, susurra, pero Tomás sonríe con ese gesto torcido que mezcla fascinación y locura. Ya está hecho. Esto nos sacará de aquí, Luisa. No volverás a cocinar para nadie. Ella da un paso atrás, negando. No quiero huir con un ladrón. Él la mira fijo, se acerca despacio y antes de que ella pueda reaccionar, le toma el rostro entre las manos y la besa. No es un beso dulce, sino desesperado, una mezcla de deseo y desafío. Luisa se separa con violencia, los ojos llenos de lágrimas. No sabes lo que haces, le grita, pero él solo murmura, lo sé demasiado bien. En la casa grande, Mercedes y José Luis se enfrentan a una nueva tormenta. Victoria, incapaz de soportar la tensión, se encierra en su habitación. Isabel Aguirre la visita, intentando calmarla, pero la duquesa está fuera de sí. Todo esto es culpa tuya, le espeta a su cuñada. Tú y tus intrigas habéis convertido mi vida en un infierno. Isabel la mira sin responder. Sabe que discutir con Victoria es inútil, pero hay algo en su mirada que delata un fondo de compasión. No todo lo que se pierde puede recuperarse con gritos, le dice, antes de retirarse. Victoria, sola, se derrumba sobre el diván. Siente que todo a su alrededor se desmorona. Su matrimonio, su prestigio, su autoridad. En el fondo, lo que más le duele es saber que Mercedes tenía razón. Mientras tanto, en los alrededores del río, el capataz y Alejo avanzan entre la maleza. Han pasado horas desde que iniciaron la búsqueda. Los perros olfatean el aire, pero no encuentran rastro. El capataz, con la voz quebrada por la impotencia, murmura: ella no habría huido sin avisarme. Si no está aquí, alguien se la llevó. Alejo se detiene un instante y observa el cauce del río, donde la corriente arrastra hojas y ramas. ¿Y si fue Leonardo?, sugiere. El hombre lo fulmina con la mirada. No vuelvas a decir ese nombre. Pero el silencio que sigue pesa más que cualquier respuesta. En el salón principal, Irene decide finalmente hablar con Adriana. La encuentra junto a la ventana, acariciando distraídamente el medallón que Rafael le regaló al anunciar su compromiso. He pensado mucho en lo que está pasando, dice Irene, intentando sonar serena. Adriana se vuelve, desconfiada. ¿Qué quieres decir? La joven Gálvez titubea. Por un momento parece a punto de revelar el secreto, pero se detiene. Solo, que deberías tener cuidado con lo que te cuentan. No todos dicen la verdad. Adriana la observa en silencio, percibiendo que detrás de esas palabras se oculta algo mucho más grave. Rafael, entretanto, busca a su padre. Lo encuentra en el despacho, revisando documentos, con la expresión concentrada y la mirada tensa. Padre, comienza, necesito hablar con usted. José Luis levanta la vista. ¿Es sobre la desaparición de Bárbara? No, responde Rafael, con voz firme. Es sobre Adriana. El duque frunce el ceño. ¿Qué ocurre? Rafael toma aire. Quiero pedirle su bendición. Quiero casarme con ella antes de que nazca nuestro hijo. El silencio que sigue es espeso. José Luis lo mira, evaluando cada palabra. No es momento de hablar de bodas, replica. Hay una muchacha desaparecida, una casa en caos, y tú. Piensas en un enlace. Rafael no cede. Precisamente por eso, porque el caos siempre estará. Quiero darle a Adriana la seguridad que se merece. El duque lo observa con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabe que su hijo ha cambiado. Ya no es el muchacho impulsivo que solía desafiarlo por capricho. Ahora habla con la convicción de quien ha aprendido a perder. Lo pensaré, dice finalmente. Rafael asiente, sabiendo que en ese «lo pensaré» se esconde tanto una promesa como una trampa. Afuera, el viento del valle comienza a soplar con fuerza, arrastrando las hojas secas que cubren el camino. Pepa regresa de su búsqueda sin resultados. Se sienta en el porche de la casa pequeña, exhausta. A lo lejos, ve a Mercedes acercarse, envuelta en un abrigo oscuro. ¿Nada?, pregunta la mujer. Pepa niega con la cabeza. Nada, señora, ni un rastro. Mercedes aprieta los labios, conteniendo las lágrimas. Entonces tendremos que pensar lo impensable. Pepa la mira, confundida. ¿Qué quiere decir? Mercedes responde, con voz apenas audible, que en este valle, nadie desaparece sin ayuda.
Mientras tanto, en el corazón del bosque, un pañuelo blanco enganchado entre las ramas se agita con el viento. Nadie lo ve, pero sobre él, bordadas con hilo azul, están las iniciales de Bárbara. El valle guarda silencio, como si supiera más de lo que está dispuesto a revelar. Justo en ese momento, Luisa se encierra en la despensa, todavía temblando por lo ocurrido con Tomás. Siente que el peso del pecado cae sobre ella. Piensa en confesarlo a Mercedes, pero el miedo a ser despedida la paraliza. En su mente se repite la imagen del beso, la sensación de las manos de Tomás aferrándola, el sonido sordo del corazón golpeándole el pecho. Sabe que algo ha cambiado, que ya no puede volver atrás. Y en medio de todo, Adriana se queda sola en su habitación, mirando por la ventana el cielo que amenaza lluvia. Siente que el aire se espesa, que algo terrible se aproxima. Su instinto, el mismo que la ha salvado otras veces, le dice que esta desaparición no es casual. «Bárbara, ¿qué has hecho?», susurra. En el reflejo del cristal, ve su propio rostro, pálido y asustado. Y por un momento, le parece ver detrás de su imagen una sombra que pasa. Pero cuando se gira, no hay nadie, solo el eco del viento, colándose entre las cortinas. El amanecer siguiente no trae alivio. El valle amanece cubierto por una neblina espesa que parece tragarse los caminos y silenciar los sonidos. Desde las primeras luces, los mozos recorren los alrededores con linternas, guiados por los perros. José Luis dirige la búsqueda con el rostro demacrado, aunque intenta no mostrarlo. Cada vez que un grito rompe la quietud, Adriana se sobresalta en la casa grande, convencida de que al fin alguien ha encontrado algo. Pero las horas pasan, y nadie regresa con noticias. Rafael se une al grupo poco después, ignorando las súplicas de Irene para que descanse. «No puedo quedarme quieto sabiendo que una vida está en peligro», responde sin detenerse. En el fondo, no solo lo impulsa la lealtad hacia la familia Salcedo, también hay algo más profundo. Un sentimiento de deuda con todos los que, de una u otra forma, han sido arrastrados por el torbellino de su destino. Mientras cabalga, su mente viaja al pasado, a aquella tarde en que conoció a Bárbara por primera vez, cuando apenas era una niña traviesa corriendo por los viñedos. La imagen le atraviesa el corazón como un recuerdo quebrado. En la casa grande, Mercedes intenta mantener la compostura, pero cada minuto sin noticias la acerca al límite. Matilde intenta calmarla, recordándole que Bárbara siempre ha sido impulsiva y que quizás se haya marchado por su cuenta, pero la madre no la escucha. «No habrías visto sus ojos ayer», responde con voz rota. Había miedo en ellos, Matilde. Miedo de algo que no se atrevía a decir. Su intuición materna no falla. En la última conversación que tuvo con su hija, Bárbara había confesado su deseo de marcharse con Leonardo, pero también su temor a la reacción de su padre. «Si supiera todo lo que he hecho», había dicho, y ahora esas palabras resuenan como una profecía. En el patio, Irene observa desde una ventana la agitación que reina en la finca. Su rostro, habitualmente sereno, refleja un conflicto interno que no logra contener. Durante la cena de la víspera, vio cómo Leonardo escapaba discretamente del salón tras discutir con don Hernando, y aunque nadie pareció notarlo, ella lo siguió con la mirada. Ahora, con Bárbara desaparecida, el recuerdo de aquella escena cobra un sentido distinto. ¿Y si realmente huyeron juntos?, se pregunta en voz baja, pero la idea la atormenta, porque implica reconocer que sabía algo y no hizo nada. Poco después, Adriana recibe la visita de Pepa. La mujer entra con pasos contenidos, temerosa de inquietarla. «No hay rastro, señora», dice finalmente, «ni de ella ni del caballo que solía montar». Adriana siente que el aire le falta. «Entonces, ¿crees que alguien se la ha llevado?». Pepa evita responder directamente. En este valle, a veces la gente desaparece sin dejar huellas, pero nunca sin motivo. Esa frase se le queda grabada a Adriana como una herida. Mientras tanto, Alejo y el capataz exploran la zona del río. Han encontrado una pequeña cinta de seda atrapada en un arbusto. «Es de ella», asegura el capataz al reconocer el color azul. La sostiene entre los dedos, como si pudiera arrancar respuestas de aquel pedazo de tela. Alejo, más racional, propone volver a la casa grande y avisar al duque, pero el hombre se niega. «Hasta que no la encuentre, no vuelvo». Su obstinación es casi feroz, movida por una mezcla de amor y culpa. Piensa en las últimas palabras que le dijo a Bárbara. «Si no te atreves a escapar conmigo, lo haré solo». Tal vez, sin saberlo, la empujó hacia el peligro. En el despacho, José Luis analiza cada dato con precisión militar.
Ha enviado mensajeros a las aldeas vecinas y mandado revisar los caminos hacia Portugal. Si ha huido, debe haberlo hecho con ayuda, sentencia. Pero Mercedes, que ha entrado sin ser anunciada, replica con una dureza que lo desarma. No todos los desaparecidos huyen, José Luis. Algunos son arrancados de donde están. Su mirada, cargada de reproche, lo obliga a recordar los muchos secretos que se han enterrado bajo la tierra de Valle Salvaje. Secretos que, quizá, vuelven a reclamar justicia. En la cocina, Luisa intenta concentrarse en su trabajo. La harina se mezcla con el sudor de sus manos temblorosas, y cada ruido le parece una amenaza. Desde que Tomás la besó, no ha dormido. Siente en la piel el peso de una culpa que no le pertenece del todo. Cuando escucha sus pasos detrás de ella, se sobresalta tanto que derrama el agua sobre la mesa. No tienes por qué asustarte, dice él con voz ronca. No voy a delatarte. Ella se gira, enfadada y aterrada. Tú ya me has delatado con tus actos. Tomás sonríe, acercándose. Solo quise salvarte. Ese beso no fue un error. Pero Luisa lo interrumpe, con lágrimas contenidas. Sí lo fue. Porque ahora no hay salida ni para ti ni para mí. Tomás, sin embargo, no parece entender la magnitud de su crimen. Se convence de que con el dinero que obtendrá por la talla podrán huir lejos, lejos de aquel valle maldito. Podemos empezar de nuevo, le susurra. Tú y yo. Ella se aparta con un gesto desesperado. No entiendes, no hay lugar donde esconderse de lo que hemos hecho. Cuando él se marcha, Luisa se queda sola, mirando la puerta cerrarse. Y por primera vez en años, reza. No por perdón, sino por valor para confesar. En el jardín trasero, Irene camina sin rumbo. Se cruza con Rafael, que regresa cubierto de polvo tras la búsqueda. ¿Nada?, pregunta ella, aunque ya conoce la respuesta. Él niega. Sus ojos se encuentran un instante, y en ese cruce silencioso hay más sinceridad que en todas sus conversaciones previas. Irene rompe el contacto enseguida. Adriana está cada vez más inquieta, dice. Deberías decirle algo. Rafael asiente, pero no responde. En su mente solo resuena la promesa que le hizo a su padre. Esperar su decisión sobre el matrimonio. Y sin embargo, una parte de él ya ha tomado la suya. Al caer la tarde, la tensión en la finca se vuelve insoportable. José Luis convoca a todos los trabajadores en el patio. Les agradece la búsqueda, pero ordena suspenderla hasta la mañana siguiente. Nadie se moverá esta noche sin mi permiso, declara. Su voz no admite réplica, aunque en ella se percibe un cansancio que lo envejece. Mercedes se le acerca cuando todos se dispersan. ¿Y si no aparece?, pregunta. Él la mira con dureza. Aparecerá, pero por dentro sabe que el tiempo juega en su contra. Mientras los criados regresan a sus dependencias, Irene se dirige a la capilla del palacio. Se arrodilla ante la imagen de la Virgen y deja caer la máscara de orgullo que siempre la protege. He callado demasiado, murmura. Y ahora mi silencio pesa como una culpa. Reza en voz baja, pidiendo una señal, cualquier indicio que la libere del remordimiento. Al incorporarse, cree oír pasos detrás de ella. Se gira, pero no hay nadie. Solo el eco de su propia conciencia. En la casa pequeña, Pepa prepara un poco de caldo para los hombres que regresan agotados. Martín aparece con una manta sobre los hombros, seguido de Francisco. Mercedes me ha pedido que duerma aquí esta noche, comenta el joven. Pepa asiente, aunque percibe en él una mezcla de entusiasmo y miedo. Francisco, en cambio, se mantiene serio. No deberías fiarte de todos, le susurra mientras suben las escaleras. Martín frunce el ceño, pero no responde. Afuera, el viento golpea los postigos, y por un momento parece que la casa entera respira miedo. En paralelo, en el camino hacia los límites del valle, un jinete avanza a toda velocidad bajo la lluvia incipiente. Su capa negra se agita al viento, y en su montura lleva un pequeño bulto envuelto en tela. Nadie lo ve, pero sus huellas se marcan en el barro húmedo. A cada paso, la figura se aleja más de Valle Salvaje, como si huyera no solo de un lugar, sino también de un pasado. Poco después, Rafael sube de nuevo a la habitación de Adriana. La encuentra despierta, mirando por la ventana. No puedo dormir, confiesa ella. Cada sombra me parece un presagio. Él se sienta junto a ella y le toma la mano. Te prometo que la encontraremos, le dice. Pero necesito que confíes en mí, pase lo que pase. Adriana lo mira a los ojos, buscando una verdad que pueda sostenerla. Confío, susurra, pero dentro de ella hay un miedo que no puede nombrar. En el despacho contiguo, José Luis observa desde el balcón el valle oscuro. La lluvia comienza a caer en finas líneas plateadas. Todo vuelve, murmura para sí.
Sabe que cada desaparición, cada tragedia, arrastra fantasmas antiguos. Su mente viaja a los años en que Fernando Salcedo, el padre de Adriana, perdió la vida en circunstancias nunca aclaradas. Aquella muerte selló destinos y abrió heridas que aún sangran. Tal vez el valle esté cobrando su deuda, piensa, sin atreverse a decirlo en voz alta. A medianoche, Luisa decide actuar. Se dirige al ala norte, donde Mercedes acostumbra a revisar los inventarios. Golpea suavemente la puerta. Señora, necesito hablar con usted, dice con voz quebrada. Mercedes la invita a pasar, sorprendida por su estado. ¿Qué ocurre? Luisa titubea. He hecho algo terrible. Antes de que pueda continuar, se escucha un golpe en la ventana. Ambas se giran, sobresaltadas. Afuera, entre la lluvia, se distingue fugazmente una silueta que se aleja corriendo. Mercedes abre la ventana, pero solo alcanza a ver la oscuridad. Cuando vuelve la vista, Luisa ha palidecido. Era él, susurra. Tomás. Mientras tanto, en las caballerizas, el capataz regresa empapado. Alejo lo acompaña hasta la puerta. Debemos hablar con el duque, insiste. Pero el hombre niega. Aún no. Quiero ver algo antes. Se dirige hacia el granero, donde guardaba la silla de Bárbara. La toca como si pudiera sentirla viva en aquel cuero húmedo. De pronto, sus dedos tropiezan con un pequeño objeto. Un medallón abierto, con una fotografía diminuta de Bárbara y Leonardo. Se le hiela la sangre. Dios mío. En ese instante, el trueno retumba sobre el valle, y una corriente de aire apaga la lámpara. En la oscuridad, el capataz comprende lo que el resto teme. Que Bárbara no desapareció por accidente, y que Leonardo podría haber sido su última compañía. Pero hay algo más que no se atreve a pensar. La posibilidad de que no haya escapado, sino caído en manos de alguien peor. A lo lejos, en una cueva escondida entre los riscos, un fuego débil ilumina el rostro de una mujer joven. Sus cabellos pegados por la humedad, su mirada perdida. Es Bárbara, está viva, pero no libre. A su lado, una sombra se mueve. La voz que la acompaña suena tan familiar como aterradora. Te dije que el amor podía ser tu salvación, o tu condena. Ella cierra los ojos, y una lágrima silenciosa resbala por su mejilla. El fuego parpadea, y con él, la esperanza. Amaneció sin alivio, con la lluvia convertida en una cortina gris que envolvía cada árbol del valle. José Luis había pasado la noche sin dormir, repasando mentalmente cada pista, cada palabra de los sirvientes, intentando reconstruir el recorrido de Bárbara. La ausencia de Leonardo lo inquietaba aún más. Desde la cena no se había vuelto a ver al muchacho, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos pensaban lo mismo. Frente al mapa extendido sobre la mesa, el duque marcó con un compás los caminos hacia la frontera. Las gotas golpeaban los cristales con un ritmo que parecía contar el tiempo perdido. Mercedes irrumpió en el despacho con paso firme. Su vestido, oscuro por el luto y la humedad, parecía prolongar la sombra que traía consigo. ¿Aún crees que se trata de una huida?, preguntó sin preámbulos. José Luis no respondió enseguida. Siguió con la mirada una línea sobre el mapa y solo después levantó la vista. Creo que cada uno de nosotros ha subestimado lo que esta tierra es capaz de tragar. La frase la estremeció. Había en su voz un tono que no era de miedo, sino de resignación. Entonces haz algo, replicó ella, no la dejes convertirse en otro secreto del valle. Afuera, Rafael y Alejo organizaban un nuevo grupo de búsqueda. Los perros olfateaban la orilla del río, pero el agua se los llevaba todo. De vez en cuando, Rafael levantaba la cabeza hacia las montañas, como si esperara verla aparecer entre la niebla. En su interior, el deseo de encontrar a Bárbara se mezclaba con otro impulso. Demostrar a su padre que no necesitaba más órdenes ni bendiciones para actuar. Cuando regrese, pensó, le hablaré de Adriana y no pediré permiso. Solo diré la verdad. Aquella convicción lo mantenía en pie. Mientras tanto, en la cocina, Luisa se retorcía las manos frente a Mercedes. La noche anterior no había tenido valor de contarle todo. Ahora, agotada por el miedo, decidió hacerlo. Tomás robó la talla, confesó, con la voz temblorosa, y me obligó a callar. Dice que quiere venderla y marcharse. Mercedes, que ya intuía algo semejante, la escuchó en silencio. El nombre de Tomás era sinónimo de desgracia. ¿Dónde la tiene?, preguntó con serenidad. No lo sé, balbuceó Luisa, pero anoche vino a la ventana. Creo que intentaba huir. Mercedes respiró hondo. No había espacio para el escándalo en medio de la tragedia, pero tampoco para la indulgencia. Irás al despacho y se lo dirás al duque. No hay pecado que se limpie con más mentira.
Luisa asintió, sabiendo que esa confesión podía costarle el empleo, quizá la vida que conocía, pero también comprendiendo que el silencio era una condena peor. A media mañana, el capataz regresó empapado, con el medallón de Bárbara en la mano. Cuando José Luis lo vio cruzar la puerta, comprendió que traía algo importante. El hombre colocó el objeto sobre la mesa sin decir palabra. Estaba junto al granero, explicó por fin, en el suelo, entre la paja. José Luis lo abrió. Dentro, la diminuta fotografía de Bárbara y Leonardo se reflejaba en la luz gris. Mercedes se cubrió la boca con un sollozo. El duque frunció el ceño. Entonces él estaba con ella. O se la llevó, añadió el capataz con amargura. Nadie lo contradijo. El hallazgo alteró el ritmo de la casa. Se enviaron jinetes hacia el paso de las colinas y se revisaron los caminos que conducían a Portugal. La lluvia había borrado las huellas, pero no la sospecha. Adriana, desde su habitación, observaba el ir y venir de los hombres con un nudo en el estómago. Su instinto le decía que Rafael corría peligro. Cada vez que el viento soplaba fuerte, imaginaba su figura cayendo del caballo, atrapado en la corriente del río. Teresa, la esposa de José Luis, se quedó a su lado intentando distraerla con conversaciones triviales, pero ella apenas la oía. En su mente solo resonaban las palabras que Rafael le había dicho la noche anterior. Te prometo que la encontraremos. Irene, por su parte, vagaba por los pasillos sin rumbo. El peso de su secreto, la conversación que había oído entre don Hernando y Bárbara sobre la fuga, la consumía. Recordaba el momento exacto, el sonido de una puerta entreabierta, el tono apremiante de la joven suplicando comprensión, y el silencio glacial del hombre que debía protegerla. Si hablaba ahora, revelaría que lo sabía desde antes, si callaba, sería cómplice. Su vida siempre había sido un equilibrio entre el deber y el miedo, y aquel equilibrio estaba a punto de romperse. En la galería norte, Mercedes se cruzó con Rafael. Él se quitó el sombrero en señal de respeto, pero ella no se detuvo. ¿A dónde vas?, preguntó él, siguiéndola con la mirada. A hacer lo que los hombres del valle parecen incapaces de hacer, buscar respuestas. Su tono era una cuchilla envuelta en terciopelo. Rafael la alcanzó en el pasillo. No puedes salir con esta tormenta, dijo. No soy yo quien se esconde del barro, replicó ella, mirándolo con desafío. Había entre los dos una tensión que no era solo familiar. Mercedes veía en Rafael el reflejo de un linaje que había traído desgracias a los suyos, y él, en ella, la figura severa que siempre ponía a prueba su honor. El choque se interrumpió cuando José Luis apareció con el capataz. He recibido un mensaje, anunció. Un aldeano asegura haber visto a un jinete con una mujer camino a los riscos, anoche. Rafael se adelantó un paso. ¿Bárbara?, preguntó. El duque asintió lentamente. Puede ser. La noticia bastó para encender una nueva esperanza. En pocos minutos, los caballos estaban ensillados. Mercedes quiso acompañar la expedición, pero José Luis se lo prohibió. Si algo sale mal, alguien debe quedarse a cuidar del valle. Ella lo miró con amargura, sabiendo que esas palabras eran también una forma de mantenerla apartada. Poco después, Rafael y el capataz emprendieron la marcha bajo la lluvia. El camino hacia los riscos era traicionero, con la tierra convertida en un lodazal. A cada curva, el eco de los cascos se mezclaba con el rugido del trueno. Alejo los seguía a cierta distancia, decidido a no abandonarlos. Mientras ascendían, la mente de Rafael oscilaba entre la ansiedad y la determinación. Pensaba en Adriana, en el hijo que esperaban, en la promesa que le había hecho a sí mismo de no repetir los errores de su padre. Aquella búsqueda no era solo por Bárbara, era también por la dignidad que creía perdida. En la casa grande, el ambiente era de funeral. Luisa, después de confesar, se retiró a su cuarto a esperar la sentencia. Mercedes, en el despacho, guardó la talla robada en un cofre y mandó cerrar con llave la habitación. Hasta que esto termine, nadie tocará nada, ordenó. Su mente, sin embargo, seguía dividida entre la preocupación por su hija y el deseo de proteger el honor de la familia. Había en ella una determinación que rozaba la desesperación. Si Bárbara aparecía viva, juró, nunca más permitiría que alguien la manipulara. Irene decidió finalmente acudir a José Luis. Lo encontró en el corredor, mojado, con el rostro endurecido. Necesito hablar con usted, dijo, y cuando él intentó posponer la conversación, insistió. Es sobre Bárbara. El duque la llevó al despacho, cerró la puerta y esperó. Irene tardó en encontrar las palabras. La noche de la cena, la vi con don Hernando. Discutían.
Ella quería irse del valle. Él intentó detenerla. José Luis la observó en silencio, hasta que la verdad lo golpeó con fuerza. Si don Hernando estaba implicado, el asunto no era una simple fuga romántica. ¿Por qué no hablaste antes?, preguntó con dureza. Irene bajó la mirada. Porque él me lo pidió. Dijo que la protegía. El duque apretó los puños. En este valle, los hombres que dicen proteger suelen ser los primeros en destruir. Al caer la tarde, Rafael y los suyos llegaron a los riscos. Encontraron huellas frescas de caballo y restos de fuego. Entre las piedras, un trozo de tela azul. Rafael lo reconoció al instante. Pertenecía al vestido que Bárbara llevaba la noche anterior. Se arrodilló, la lluvia golpeándole el rostro, y sintió un impulso de gritar su nombre. Pero el viento se lo tragó todo. El capataz, en silencio, recogió la tela y la guardó junto al medallón. «Está viva», dijo con una fe que parecía más una plegaria que una certeza. De regreso, el cielo se tornó violeta, y la tormenta empezó a amainar. En ese mismo instante, Adriana sintió un dolor agudo en el vientre. Teresa llamó a gritos a los médicos, mientras Irene corría por los pasillos. La tensión del día, el miedo, todo había caído sobre ella. «No es nada», murmuraba Adriana, pero la palidez de su rostro desmentía sus palabras. En medio del caos, Rafael irrumpió empapado, corriendo hacia la habitación. Cuando la vio, con las manos sobre el vientre, sintió que el mundo se estrechaba a ese punto. «No te preocupes», susurró, tomándole la mano. «Estoy aquí». José Luis observaba desde la puerta, con el rostro contraído. Durante un segundo, lo invadió una certeza. El valle estaba cobrando un precio demasiado alto por sus pecados. Pero también comprendió que Rafael no era ya un muchacho, sino un hombre dispuesto a enfrentarlo todo por la mujer que amaba. «Haz lo que creas necesario», le dijo antes de marcharse. Aquellas palabras, más que permiso, eran una rendición. Esa noche, en el salón vacío, Mercedes y José Luis se encontraron frente al fuego. Nadie hablaba. Las llamas iluminaban sus rostros, mostrando el cansancio y la culpa. Finalmente, ella rompió el silencio. «Si Bárbara no regresa, será el final de todo». Él asintió, sin mirarla. «Tal vez el final sea lo que necesitamos para empezar de nuevo». Pero ninguno creyó en sus propias palabras. Mientras el reloj marcaba la medianoche, lejos, entre los riscos, un relámpago iluminó fugazmente la entrada de una cueva. Dentro, Bárbara, envuelta en una manta, abrió los ojos. La figura que la vigilaba, Leonardo, la miró en silencio. «No era esto lo que quería», murmuró ella. Él se encogió de hombros. A veces uno no elige la forma de escapar, sino el precio. El eco de su voz se perdió entre las piedras. La mañana siguiente amaneció limpia, con un cielo claro que parecía burlarse de la angustia de la víspera. Después de tantas horas de lluvia, el aire olía a tierra mojada, pero nadie en la casa grande tenía ánimo de respirar alivio. El silencio pesaba como una lápida. Ni los pájaros se atrevían a cantar. En el corredor principal, los criados se movían con pasos contenidos, temerosos de cruzar miradas. Todo el mundo esperaba noticias. José Luis bajó temprano al despacho. No había dormido. Las ojeras marcaban en su rostro el precio de las noches pasadas sin descanso. Sobre su escritorio reposaba la tela azul hallada entre los riscos. La observó largo rato, acariciándola con los dedos, como si en su textura pudiera hallar respuestas. Una tela puede mentir menos que una persona, pensó. Luego llamó al capataz. El hombre entró con el sombrero en la mano. «He vuelto al lugar», anunció, «y hallé algo más». Colocó sobre la mesa una pequeña medalla de plata ennegrecida por el barro. En su interior, las iniciales entrelazadas de Leonardo y Bárbara. José Luis la miró fijamente. «Entonces no hay duda», murmuró. «Huyeron juntos». El capataz bajó la cabeza. «Si fue así, no lo hicieron por amor, señor». Ella tenía miedo. Aquellas palabras lo atravesaron como un cuchillo. De inmediato recordó los ojos de la muchacha, su expresión cuando habló de marcharse del valle. Tal vez no buscaba libertad, sino refugio. «Encuéntrala», ordenó con voz tensa. «Viva, como sea, encuéntrala antes que los demás». Mientras tanto, Mercedes se encerraba en su cuarto con Matilde. Habían pasado la noche rezando, esperando una señal, pero el amanecer no trajo consuelo. «Hay algo que no entiendo», dijo Matilde. «Si Leonardo se la llevó, ¿por qué no ha mandado mensaje?» Mercedes se llevó una mano al pecho. «Porque no fue una huida, hija. Fue una trampa». En su interior, un presentimiento la devoraba. Algo en el rostro de Victoria,
en su repentino interés por la cena de los Guzmán, le hacía pensar que aquella desaparición tenía raíces más hondas. Victoria no soporta que nadie escape a su control, murmuró, ni siquiera una muchacha que no le debe nada. En otro rincón del palacio, Irene se preparaba para enfrentar a José Luis. La conversación del día anterior no la dejaba tranquila. La imagen de don Hernando deteniendo a Bárbara con violencia se repetía en su mente. Al entrar al despacho, vio al duque de pie, mirando por la ventana. No hizo falta presentaciones. Si sabes algo más, dijo él sin volverse, este es el momento. Irene tragó saliva. Hay algo que no le conté. Don Hernando me pidió que callara porque había recibido una carta anónima, una amenaza. Decía que si la boda con Leonardo se llevaba a cabo, alguien pagaría con su vida. José Luis se giró lentamente. ¿Y crees que esa amenaza tenía relación con la desaparición? Irene asintió. Sí, y creo que Bárbara lo sabía. Quiso marcharse para evitar el daño. El duque se pasó una mano por el rostro, agotado. Si eso es cierto, no solo enfrentamos una fuga, sino un crimen planeado. Por primera vez, el miedo lo venció. No era el miedo a la muerte, sino a la verdad. Porque en ese valle, toda verdad arrastraba una cadena de culpas. Mientras tanto, Rafael no se separaba del lado de Adriana. Ella dormía por fin, agotada después del susto de la noche anterior. La observaba respirar, con la serenidad que da el amor verdadero mezclado con el temor a perderlo. Pensó en las palabras de su padre: haz lo que creas necesario. Nunca había tenido más libertad, ni más peso sobre los hombros. Decidió entonces que la petición no podía esperar. Si la vida les estaba enseñando algo, era que no había tiempo para aplazar lo esencial. Poco después, bajó al despacho. José Luis lo recibió con el gesto endurecido de siempre, pero había en su mirada una sombra de respeto. No tengo buenas noticias, empezó el duque. Rafael lo interrumpió. Yo tampoco vengo a buscarlas, sino a hablarle de Adriana. José Luis se tensó. Ahora no es momento de asuntos sentimentales. Es precisamente el momento, insistió su hijo, porque en medio de la desgracia es cuando se prueba el amor. Quiero que me dé su bendición para casarme con ella cuanto antes. El silencio se hizo espeso. José Luis apoyó las manos sobre la mesa y lo miró fijamente. ¿Y crees que un matrimonio cambiará el destino de este valle? No el del valle, respondió Rafael con firmeza, pero sí el mío. Hubo un destello de emoción en sus palabras. He aprendido que las promesas vacías solo engendran desgracia. No quiero seguir ese ejemplo. José Luis respiró hondo. ¿Y si me opongo? Rafael sonrió con una serenidad nueva. Entonces lo haré igualmente, pero sin su bendición. Ya no soy el muchacho que temía su juicio. Por un instante, el duque vio en su hijo un reflejo de sí mismo, de aquel joven que años atrás desafió a su propio padre por amor. Recordó el rostro de Isabel cuando lo esperó bajo la lluvia, los ojos que le decían que el valor no consiste en obedecer sino en decidir. Adriana merece un hogar, murmuró finalmente. Pero prométeme que no la arrastrarás a esta guerra de orgullos. Rafael asintió. Era lo más cercano a un sí que podía esperar. En el corredor, Irene escuchó parte de la conversación. Una mezcla de alivio y tristeza la recorrió. Sabía que Rafael estaba a punto de sellar su destino con Adriana, mientras ella seguía atada al miedo. Tal vez aquel enlace, en lugar de una celebración, sería un nuevo inicio para todos. Se apoyó en la pared, sintiendo que el peso del secreto que aún guardaba la hacía tambalear. Al mediodía, Mercedes y Victoria se encontraron frente a frente en el pasillo central. Ninguna de las dos había buscado el encuentro, pero el destino parecía empeñado en reunirlas. ¿Satisfecha?, comenzó Mercedes, con voz baja. Tu paz duró menos de un día. Victoria la miró con frialdad. No he tenido nada que ver con esa niña, replicó, aunque la rigidez de su rostro traicionaba la mentira. ¿De veras?, insistió Mercedes, porque si no la has tocado con tus manos, lo has hecho con tus intrigas. Y todos sabemos que tus venenos matan más lento, pero más seguro. Victoria sonrió, pero era una sonrisa triste, casi humana. Siempre me culpas de todo. De tus desgracias, de tus miedos, de tus fracasos. Tal vez un día te mires en el espejo y veas que no soy tu enemiga, sino tu reflejo. Mercedes la observó unos segundos, perpleja por aquella sinceridad repentina. Si de verdad crees eso, entonces no hay salvación para ninguna. Y siguió su camino, dejando tras de sí un eco de amargura que parecía quedarse flotando en el aire. Mientras tanto, Alejo regresaba con noticias. En la ladera norte habían encontrado restos de herraduras y marcas de lucha. No fue una huida tranquila, explicó ante todos en el salón.
Hubo forcejeo. Mercedes sintió un escalofrío. ¿Y Leonardo?, preguntó. Sin rastro, respondió él. Pero alguien vio humo en las cuevas al amanecer. José Luis se levantó de golpe. Llevaré a mis hombres allí esta misma tarde. El capataz, sin embargo, lo detuvo. Déjeme ir primero. Conozco esos riscos mejor que nadie. El duque lo observó un instante y asintió. Tienes hasta el anochecer. Aquella decisión marcaría el rumbo del día. En la habitación de Adriana, Rafael entró con gesto sereno. Ella despertó al oírlo. ¿Qué ha pasado?, murmuró. Él se sentó a su lado. Nada que deba preocuparte, pero quería que lo supieras. He hablado con mi padre. Adriana se incorporó despacio, con los ojos abiertos de sorpresa. Y, Rafael sonrió. No me ha dicho que sí, pero tampoco que no. Eso, en este valle, ya es una victoria. Ella soltó una risa nerviosa, que pronto se transformó en lágrimas. Pensé que no tendríamos tiempo, susurró. Él le tomó la mano. El tiempo lo hacemos nosotros. La tarde cayó lentamente, dorando los campos aún húmedos. Los hombres partieron hacia las cuevas. Mercedes observó desde el balcón cómo se alejaban, y por primera vez en mucho tiempo, rezó en silencio por todos ellos, incluso por aquellos que le habían hecho daño. Sentía que el valle estaba a punto de cobrar un precio que nadie podía imaginar. En la cueva, mientras tanto, el fuego se había apagado. Leonardo dormía, exhausto, apoyado en la pared. Bárbara, envuelta en una manta, lo observaba en silencio. No podía odiarlo, pero tampoco perdonarlo. Su mente viajaba a su madre, a las advertencias que ignoró, al amor que confundió con salvación. De pronto, oyó un ruido en la entrada. Se incorporó sobresaltada. La silueta del capataz apareció entre las sombras. Bárbara, susurró, sin creer lo que veía. Ella rompió a llorar. Pensé que no volvería a verte. Él corrió hacia ella, la abrazó con fuerza, y por un instante el mundo pareció detenerse. Pero detrás de esa emoción había otra figura. Leonardo, despertando, empuñó el cuchillo que llevaba al cinto. No la toques, gruñó. El capataz se giró, enfrentándolo. No sabes lo que haces, muchacho. El filo brilló un segundo, pero el temblor de las manos de Leonardo reveló su miedo. No la perderé, murmuró. Ya la perdiste cuando decidiste huir, respondió el capataz, avanzando despacio. Fuera, el viento soplaba con fuerza, llevando consigo los ecos de aquella confrontación. En la casa grande, José Luis, de pie junto a la ventana, sintió un estremecimiento sin razón aparente. Algo ha ocurrido, dijo en voz baja. Mercedes, a su lado, levantó la mirada del rosario. ¿Malo o bueno? Él no supo responder. La escena dentro de la cueva se tensó como una cuerda a punto de romperse. El capataz avanzaba despacio, con las manos levantadas, intentando calmar a Leonardo. Bárbara, entre ambos, temblaba. El resplandor tenue de la antorcha hacía danzar las sombras en las paredes húmedas, convirtiendo los tres rostros en máscaras de miedo y furia. Nadie tiene que salir herido, murmuró el capataz. Solo quiero llevarla de vuelta a casa. Leonardo negó, la mirada desquiciada. A casa no hay nada, solo mentiras y cadenas. Bárbara trató de hablar, pero la voz se le quebró. Leonardo, por favor. El joven dio un paso atrás, tropezando con una piedra. La llama tembló, el cuchillo resbaló en sus dedos. Fue un segundo fugaz, pero suficiente. El capataz se abalanzó y, en el forcejeo, el arma cayó al suelo. Ambos rodaron por la tierra, cubiertos de polvo y furia. Bárbara gritó su nombre, tratando de detenerlos, pero el eco de su voz se perdió entre los truenos lejanos. Finalmente, el capataz logró inmovilizarlo. Leonardo, exhausto, rompió a llorar. Solo quería que me mirara como antes, murmuró, con el rostro hundido en el barro. No quise hacerle daño. El capataz lo miró en silencio. Aquel llanto no era de remordimiento, sino de derrota. Se levantó y se acercó a Bárbara. Vámonos, dijo simplemente. Ella asintió, aún temblando. Antes de salir, miró una última vez a Leonardo. Te perdono, susurró, pero no volveré. Él no respondió. Solo bajó la cabeza, comprendiendo que su fuga había terminado. Cuando el capataz y Bárbara aparecieron en la entrada de la cueva, la tarde ya agonizaba. A lo lejos, el valle se teñía de rojo, como si el sol quisiera advertir que la calma sería efímera. Alejo los divisó primero y corrió hacia ellos, aliviado. «Están vivos», gritó, y su voz se extendió como un relámpago. En cuestión de minutos, los jinetes los rodearon. Bárbara, débil, fue subida a un caballo. No podía hablar. Solo apretaba el medallón entre los dedos, aquel que había delatado su escondite.
La noticia llegó a la casa grande al caer la noche. Mercedes, al enterarse, se desplomó en los brazos de Matilde. Las lágrimas, que había contenido durante días, brotaron con una fuerza casi violenta. Sabía que no me la había quitado Dios, repetía una y otra vez. José Luis, en cambio, recibió la noticia con un silencio grave. ¿Y el muchacho?, preguntó. El capataz, todavía cubierto de barro, respondió. Está vivo, pero roto. Como todos los que aman en este valle, murmuró el duque. En la habitación de Adriana, Rafael entró con el rostro iluminado por una emoción contenida. La han encontrado, dijo en voz baja. Ella, que sostenía entre las manos un pañuelo bordado, lo soltó al instante. ¿Está viva? Sí, respondió él, acercándose. Viva, y fuera de peligro. Adriana cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que parecía arrastrar todos los miedos. Rafael la abrazó, y en ese gesto se mezclaron alivio, cansancio y un deseo de futuro. Ahora ya no quiero esperar más, dijo él junto a su oído. Cuando el sol vuelva a salir, iremos juntos ante mi padre. Adriana sonrió con dulzura. ¿Y crees que aceptará? Rafael besó su frente. No lo sé, pero aunque el valle se hunda, tú serás mi casa. Mientras tanto, Mercedes permanecía junto a la cama de su hija. Bárbara dormía, con el rostro sereno, como si los días de miedo hubiesen sido solo un mal sueño. La madre la observó largo rato, acariciándole el cabello. Recordó su niñez, los veranos en que corría por los viñedos, su risa libre. Te juro que nadie volverá a tocarte, murmuró. Matilde, de pie tras ella, no pudo contener las lágrimas. ¿Y Leonardo?, preguntó. Mercedes no respondió. No quería pensar en el muchacho, en el dolor que su madre sufriría cuando se supiera la verdad. En Valle Salvaje, la compasión siempre llega demasiado tarde. En otro ala de la finca, José Luis llamó a Irene. Su tono era distinto, menos severo. Has hecho bien en hablar, le dijo. A veces callar es más peligroso que mentir. Ella lo miró sorprendida. Por primera vez, sintió que el duque la veía no como una amenaza, sino como una hija. Lo hice por ella, explicó. Y por mí, él asintió. Este valle ha hecho de todos nosotros cómplices del silencio. Tal vez sea hora de romperlo. En su voz había un cansancio antiguo, el de quien empieza a entender que el poder y la culpa son la misma cosa. En el gran salón, la chimenea ardía con fuerza. Rafael esperó a su padre allí, vestido de oscuro, la mirada firme. José Luis entró poco después, todavía con el abrigo empapado. Me dijiste que hablarías conmigo al amanecer, comenzó. Rafael se irguió. Sí, padre, quiero casarme con Adriana mañana, en la capilla del valle. El duque lo miró largamente, sin moverse. ¿Sin fiesta, sin invitados? Sin mentiras, replicó el joven. Hubo un silencio. Luego, José Luis esbozó una sonrisa cansada. Entonces hazlo. Pero recuerda, en este valle, cada promesa tiene un precio. Rafael bajó la cabeza. Lo pagaré gustoso. Esa noche, Adriana y Rafael se sentaron juntos en el balcón de la habitación. La luna se alzaba sobre los campos anegados, reflejando su luz sobre el agua. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Nunca pensé que el amor doliera tanto, dijo. No duele, Adriana. Lo que duele es el miedo a perderlo. Él la estrechó con suavidad. Mañana será distinto. Ella sonrió, con la serenidad de quien, al fin, se permite soñar. Al otro lado del pasillo, Victoria escuchaba el eco de sus risas. Permaneció inmóvil, con las manos apoyadas en la barandilla, mirando la oscuridad del jardín. La soledad la envolvía como una sombra tangible. Todo lo que había construido, su poder, su orgullo, su nombre, parecía desvanecerse entre los muros que una vez la hicieron sentir invencible. ¿Qué queda cuando se pierde el miedo?, se preguntó, pero la respuesta fue el silencio. En su mirada, un destello de lágrima brilló y se apagó al instante. Al amanecer, la finca despertó con un rumor distinto. La noticia de la boda próxima de Rafael y Adriana corría entre los sirvientes como un soplo de esperanza en medio del desastre. Mercedes, aún con la emoción del reencuentro con su hija, observó desde la ventana el cielo despejado. Tal vez el valle empiece a perdonar, dijo a Matilde, pero sabía que en Valle Salvaje nada se olvida, solo se adormece hasta el siguiente golpe. Mientras los preparativos discretos comenzaban, José Luis escribió una carta que selló con cera y confió a Alejo. Para Bernardo, dijo simplemente, debe saber lo que ha ocurrido. El joven asintió, sin imaginar que aquel mensaje abriría nuevas heridas.
En su interior, el duque comprendía que la paz que tanto había buscado sería efímera. Cada familia del valle tenía su deuda, y aún quedaban muchas por pagar. El último rayo de sol iluminó el rostro de Adriana, mientras se probaba un velo sencillo frente al espejo. Detrás, Rafael la observaba en silencio, como si temiera romper el momento. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que nunca hubo promesa más verdadera que la que nace del miedo, respondió él. Ella giró, lo miró con ternura. Entonces no temamos más. El valle, por primera vez en días, se cubrió de un silencio sereno. Pero en los riscos lejanos, una silueta solitaria, la de Leonardo, caminaba sin rumbo, con el rostro marcado por la desesperación. La cámara se alejó lentamente, mostrando el horizonte rojo del crepúsculo. Una voz interior, quizá la suya, murmuró entre el viento. En Valle Salvaje, nadie escapa del destino, solo se aplaza.